Encontramos delante de los tesorillos de los tesorillos de las acumulaciones judías de Briviesca. Son dos conjuntos de plata muy importantes que proceden de la judería de Briviesca. La judería de Briviesca, un pueblecito que está cercano a Burgos, apoyó con importantes entregas de dinero a Pedro I el Cruel para algunos, Pedro I el Justiciero para otros, que digamos sí que defendía a los judíos al fin y al cabo eran súbditos reales, estaban bajo la protección directa del rey, en sus guerras, en las guerras que mantuvo Pedro I, en los enfrentamientos que mantuvo con su hermano Enrique II, primero de la dinastía Trastámara. La judería de Briviesca le ha entregado mucho dinero para estas guerras, apoya directamente a Pedro I y sabe que Pedro I está perdiendo. Sabe que Enrique II viene arrasando juderías por Castilla y saben que cuando llegue a Burgos va a ir directamente a la judería de Briviesca a arrasarla porque, como digo, es una judería importante, es una judería con dinero que está apoyando mucho al rey. Por ello, las familias producen lo que llamamos atesoramientos, ocultamientos, es decir, cogen aquellos objetos que ellos consideran de valor sentimental, monetario, y hacen un agujero en sus propias casas, en sus huertas, en sus jardines, y digamos atesoran estos objetos. Realmente Enrique II entró en la judería de Briviesca, realmente la judería de Briviesca fue arrasada hasta los cimientos, quemada, y realmente no sobrevivieron judíos que pudieran regresar a recoger lo que habían ocultado. Gracias a esto, con el tiempo, con las obras, la arqueología, podemos encontrar estos atesoramientos que nos dicen mucho sobre la vida y sobre las costumbres de la gente. En este caso tenemos el tesorillo número 1, localizado en Briviesca, que es muy importante porque sabemos que procede de la judería, sabemos que pertenecía a una familia judía y nos encontramos lo primero con uno de los platos de plata más completos que tiene el contraste de platero, el primer contraste de platero conocido de Burgos. Luego se trata de un plato realizado por orfebres de Burgos y se trata de un plato perteneciente a la vajilla del sábat, a la vajilla del sábado de las fiestas especiales del judío. También es muy interesante porque tiene un grafiti grabado abajo que dice esto es del aljama de Villena, es decir, pertenecía a la familia de los Villena. Junto al plato se encuentran los atesoramientos de monedas y nos encontramos con una serie de objetos que por alguna forma fueron especialmente valorados por la persona que los ocultó. Pinjantes o adornos, probablemente de vestimentas, probablemente adornos de caballerías, que son en plata sobredorada. Tenemos con el escudo familiar y con una serie de anillos en plata con cabujones y piedras, pero quizá las dos piezas más importantes o más interesantes, el plato por supuesto, es este pequeño objeto que tienen ustedes aquí que llamamos con el nombre latino dentiscalpium. Dentiscalpium, que es de plata y tiene un aro, por lo que sabemos que se llevaba colgado a una cadena. Es un objeto de aseo personal. Por un lado sirve para limpiar las uñas, sirve para limpiar los dientes y por el otro tiene una cucharilla para limpiar los oídos. También es muy interesante esta pieza, que es un pinjante en plata que tiene restos de esmalte al fuego y que se han perdido y que nos muestra una escena cortesana de una dama en un jardín. Por otro lado tenemos un segundo tesorillo, me paso para aquí.